Así como están de pie, si pueden por favor acompañarme en Éxodo capítulo 3. Vamos a continuar con el estudio que se ha estado llevando en el libro de Éxodo. Éxodo 3, versículos del 1 al 12. Y cuando usted lo tenga listo, por favor me responde con un amén para yo saber y darle lectura. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vamos a orar. Padre amado, pido, Señor, en tu gracia que añadas bendición a la exposición de tu palabra, Padre. Señor, que me des a mí, me ayudes a ser claro con tu pueblo, Señor, pero sobre todo que me ayudes a no interponerme entre tú y tu pueblo, Señor. Que no estorbe yo para que lo que tú quieras hacer con tu pueblo, tú lo hagas, Padre. Padre, que por medio de lo que veremos el día de hoy salgamos de aquí más conscientes de quién eres tú, Señor. Que salgamos más conscientes de lo que has hecho y de cuán bendecidos y cuán agradecidos debemos de estar por el simple hecho que podemos llamarte nuestro Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Uno de los problemas que yo estoy seguro que todos aquí estaríamos de acuerdo que existe en la iglesia el día de hoy y que ha existido a lo largo de toda la historia es la manera en la que nosotros como cristianos tendemos esa tendencia a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero desconectar eso de Dios. ¿A qué me refiero? A que con mucha frecuencia nosotros como cristianos hacemos cosas para Dios, emprendemos nuevas actividades para Dios, pero a la misma vez, mientras estamos haciendo todo eso, estamos más enfocados en lo que hacemos para Dios que en el Dios que nos mandó a hacer las cosas que hacemos. Vimos eso la semana pasada en la vida de Moisés. Moisés sabía que él iba a ser el libertador de Egipto. El problema de Moisés que vimos la semana pasada fue que él quería liberar a Israel, iba a ser el libertador de Israel. Y el problema que vimos es que él quería liberar a Israel, pero no a la manera de Dios, sino a la manera propia de él. Ese fue el problema que vimos la semana pasada y vimos cómo Dios estaba tratando con Moisés.
Sin embargo, mientras vamos haciendo este estudio, a mí me gustaría que nosotros y que la iglesia piense y vea que este problema que vimos la semana pasada y este problema del que yo hablo no es un problema que se ha acabado. Muchas veces, como dije, podemos nosotros, si alguien nos pregunta, ¿y tú qué haces para Dios? Yo evangelizo, yo hago tal cosa, yo hago esto, lo otro. Pero cuando nos preguntan, ¿y quién es ese Dios al que tú sirves? Ahí muchas veces la respuesta cambia. Porque sabemos lo que hacemos para Dios, pero no sabemos quién es el Dios al que servimos. De alguna manera hemos caído en esta trampa en la que volteamos las cosas. En vez de estar convencidos de quién es nuestro Dios y que de ahí fluya lo que hacemos para Él, tratamos de hacer cosas para Él sin saber quién es Él. Y este pasaje al que le acabamos de dar lectura nos ayudará a ver que la manera correcta de servir a Dios es primero sabiendo quién es Él y después sabiendo qué nos ha mandado a hacer. Vamos a ver que en dos diferentes puntos. Yo he titulado este sermón El Dios que está sobre nosotros y entre nosotros. Y veremos que en este encuentro de Moisés con Dios, Él le estará mostrando a Moisés dos cosas. Primero, del versículo 1 al 6, le estará mostrando quién es el Dios de Israel. Segundo, en los versículos del 7 al 12, le estará mostrando cuál es la misión que el Dios de Israel le ha mandado a Moisés. Y lo que vemos en este texto será esos dos puntos. Pero si nosotros vemos el contexto en el que este texto se desarrolla, los primeros dos versículos nos lo dicen. Si vemos los primeros dos versículos del capítulo, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Al igual que la semana pasada, un pasaje que nos ayuda a poner todo lo que está sucediendo en contexto es Hechos capítulo 7, versículo 30, donde Esteban está dando su sermón y dice que Moisés para este tiempo ya no era el hombre de 40 años. Para este tiempo ya habían pasado 40 años en los que Moisés estuvo en Madián. Ya tenía 40 años pastoreando las ovejas de su suegro. Así que ya no estamos hablando más del príncipe Moisés, ni estamos hablando del privilegiado Moisés. Ahora estamos hablando de Moisés, la abominación para los egipcios. Recordemos que para los egipcios los pastores de ovejas eran vistos como abominación, como algo asqueroso. Sin embargo, es ahí donde Dios decide revelársele y darse a conocer a Moisés. Aquí ha habido mucho debate en cuanto a la zarza ardiente y el ángel de Jehová. Hay quienes han invertido toda su atención en identificar cuál era esa zarza y por qué es que un arbusto se quema y a la vez no se consume. Sin embargo, el enfoque del texto no es eso. Aunque no está mal querer saber cuál es esa zarza, el enfoque del texto es decirnos que Dios vino a Moisés y se le presentó que el que estaba hablando por medio de la zarza era Dios mismo. A lo largo de la Biblia vamos a ver que la presencia de Dios se representa a través del fuego. Si nosotros fuésemos a Génesis capítulo 15, versículo 17, ahí nos muestra la presencia de Dios como una antorcha de fuego ardiente. Ezequiel capítulo 8, versículo 2, Ezequiel hablando de la visión que tuvo de Dios dice lo siguiente. Ezequiel 8, versículo 2, dice: y miré, y he aquí una figura que parecía hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto del bronce refulgente. Así que lo que el pasaje nos quiere mostrar es que el que estaba en medio de la zarza, aunque no tuviese sentido que la zarza se incendiara y no se consumía, era Dios mismo. Por otro lado, que hable del ángel de Jehová, también ha traído sus polémicas. Hay quienes piensan que el ángel de Jehová es una representación de Cristo, es una figura de Cristo antes de ser encarnado. Lo que sabemos por seguro en este texto, que seguramente es así, pero lo que sabemos por seguro
es que el ángel de Jehová es Dios mismo. Ya sabemos que el ángel de Jehová es Dios mismo porque una posible traducción para la palabra el ángel de Jehová podría ser Jehová el ángel o Jehová ángel. Así que podemos estar seguros que lo que está pasando aquí, lo que nos está representando es que Dios ha decidido darse a conocer a Moisés en un monte llamado Horeb, que también se le conoce como el monte de Dios. Y para nosotros eso quizás no significa nada. Quizás nosotros decimos, ok, bueno, se le apareció en un monte y ¿qué? Por cierto, un monte es una montaña. Aclaro esto porque de donde yo vengo, un monte es un montón de ramas. Y yo pensaba antes que eso se refería, pero un monte es una montaña. Así que para nosotros quizás es solamente, bueno, se le apareció en el monte y ¿eso qué? Quizás para nosotros no significa mucho, pero en la narrativa del libro de Pentateuco es un significado bastante fuerte. Porque si nosotros vemos a través del Pentateuco y en el libro de Ezequiel, el primer monte al que se le llamó monte de Dios fue el monte del Edén, fue el Edén. Si nosotros vamos a Ezequiel 28, versículos del 13 al 14, yo voy a leer solo el versículo 14 por cuestión de tiempo. Pero aquí Ezequiel aquí está describiendo el monte del el Edén. Versículo 14 de Ezequiel capítulo 28 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Así que el hecho que Dios se le presente a Moisés en el monte Sinaí o en el monte de Horeb, realmente lo que nos debería de recordar es que aquí está sucediendo, cuando Dios se presenta a Moisés, está sucediendo algo muy similar a lo que había en Génesis capítulos 1 y 2. Lo que está mostrándole Dios a Moisés al presentársele aquí es que de la misma manera que Dios estuvo dispuesto a morar con su pueblo en Génesis 1, Génesis 2, su pueblo Adán y Eva, que de esa misma manera ahora Dios está dispuesto a volver a morar con su pueblo, el pueblo de Israel. Por eso al final, en el versículo 12 le dice, aquí me servirán ustedes. ¿Y qué hacía Adán y Eva en el Edén? Servirle. Así que realmente lo que estamos viendo aquí no es tan insignificante. Es la manera en la que Dios está mostrando su plan de reconstruir y de restaurar todo lo que el pecado había dañado. Dios estará morando, es lo que le dice Dios más adelante, Dios estará morando en el lugar de Dios, en el pueblo, con el pueblo de Dios y bajo la bendición de Dios. Dios está en este punto reconstruyendo todo lo que el pecado dañó. Y esto tenía que ser lo más atractivo para el pueblo de Israel. La razón por la que aquí Dios le llama a este monte el monte de Dios es porque ellos podían pensar, Dios está reconstruyendo el Edén, vamos a poder morar de nuevo con el Edén, y esto debía de ser lo más atractivo de la tierra prometida. La razón por la que Dios escoge un lugar en el monte de Dios, en el monte de Horeb, para morar con su pueblo, es para que el pueblo vea y diga, yo quiero estar en esa tierra prometida, no porque va a salir leche y miel, no porque va a ser una tierra muy bonita, sino porque la presencia de Dios estará ahí con nosotros y lo podremos adorar. Ese era el punto de la tierra prometida. Esa era la esencia de la tierra prometida. La esencia de la tierra prometida no era ni la leche ni la miel, no era ni la ubicación que Dios vio el terreno y dijo, este terreno tiene buena ubicación y se la daré a mi pueblo. De hecho, si nosotros vemos la tierra prometida a comparación con Gosén, Gosén era mucho más bonito, era mucho más fructífero. En Egipto, en cuanto a circunstancias, quitándole la esclavitud, Israel estaba mucho más cómodo. Gosén era una tierra fructífera con muchas aguas, lo que usted sembraba eso salía, y la tierra prometida era una tierra árida, una tierra en la que costaba que lo que se sembrara salía. La única diferencia que había entre la tierra prometida y Egipto era que en la tierra prometida la presencia de Dios estaría y en Egipto no.
Cuando el pueblo de Dios le llegara la envidia de decir, pero ¿por qué nosotros no tenemos una tierra más grande? ¿Pero por qué si somos hijos del rey no podemos tener una tierra más bonita? ¿Por qué Egipto sigue siendo mayor que nosotros? Cuando le llegaran todos esos pensamientos y que desearan ser como las otras naciones, debían de pensar, no tenemos lo que tienen las otras naciones, pero tenemos la presencia de Dios. Y esa es la bendición de la tierra prometida y esa es la bendición de tu salvación y de mi salvación. Si tú el día de hoy todavía sigues pensando que la bendición de tu salvación es que un día vas a estar en las calles de oro y un día vas a estar donde todo está lleno de cristal, de oro, todo. Si tú piensas que la riqueza de tu salvación es que no vas a ir al infierno, revisa cuál salvación has creído. Porque la riqueza de tu salvación y de mi salvación es que Dios ha decidido morar con nosotros. Es que Dios nos ha llevado hasta lo más íntimo de su presencia y Dios se ha dignado en decir lo que a Juan Estrada el pecado lo destruyó, ahora yo por medio de mi Hijo lo voy a restaurar. Esa es la bendición de tu salvación. Así que cuando a ti venga la envidia, sobre todo en estos tiempos de Navidad, en los que idealmente tenemos que recordar al Salvador. Pero vamos a sincerarnos, más estamos pendientes de las ofertas que del Salvador. Cuando venga a tu vida en este tiempo las envidias de, pero ¿por qué los incrédulos, a pesar de que es el COVID, pueden tener cosas tan bonitas? Esas cosas pasan. A mí me pasa. Fuera de mi casa hay un lugar para estacionar Teslas. Y seguido yo voy manejando en mi carrito y le digo a mi esposa, ¿cómo me gustaría tener un Tesla? Hay envidia en mí, pero lo que tenemos que recordar cuando venga toda esa envidia es, quizás no tengo todo lo que deseo, quizás no tengo riquezas, quizás los incrédulos viven mejor que yo, pero la presencia de Dios está en mí. Y no cambiaría la presencia de Dios, mi unión con Cristo, ni por todo el oro del mundo. Cuando tú empieces a ver tu salvación de esa manera, verás a personas como Bill Gates no con envidia, sino con tristeza. Porque siendo ricos son pobres y nosotros siendo pobres somos ricos porque tenemos algo que nadie nos podrá arrebatar, la presencia de Dios. Así que esa era la esencia de la tierra prometida. Dios se presenta a Moisés, Dios viene ante Moisés y le habla y le deja ver quién es él como Dios y más adelante le deja ver lo que va a hacer. Pero notemos que Dios sigue revelándose a Moisés. El versículo 3 nos muestra que Moisés vio este fenómeno, la zarza ardiente se acercó, quería ver por qué no se quemaba, por qué no se consumía. Y veamos lo que le responde Dios, versículos del 4 al 6. Dice, viendo Jehová que él, Moisés, iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, este texto nos muestra dos cosas. Y este texto, el versículo 5 sobre todo, es como el clímax de los primeros 6 versículos. Es la parte alta, lo emocionante, por así llamarlo. Pero notemos que Dios por medio de esto nos va a mostrar dos cosas. Una, la naturaleza de Dios. Y segunda, la naturaleza de Moisés. Notemos que Dios le habla a Moisés desde la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Para los judíos esto era muy común porque los judíos no tenían como nosotros el día de hoy símbolos de exclamación, esos palitos con un puntito que sirven para uno expresar por medio de la escritura que está gritando. Bueno, la literatura no tenía eso. Así que lo que ellos hacían era decir lo mismo 2 veces. Moisés, Moisés. Eso daba una connotación de algo urgente, pero también de intimidad.
Entonces Dios le está hablando a Moisés con urgencia y con intimidad. Esto lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Más adelante le dice a Samuel, cuando llama a Samuel, Samuel, Samuel. Cuando Jesús viene en el camino a Damasco con Pablo, ¿qué le dice? Saulo, Saulo. Porque todo esto implica una urgencia e intimidad con la persona a la que se le está hablando. Ahora, notemos que se le presenta, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac y de Jacob. Para Moisés esto era nuevo, porque él había escuchado de Dios, él creía en Dios, pero no sabía qué es lo que significaba. Así que Dios le dice, yo soy el Dios del pacto, yo soy el Dios que va a cumplir lo prometido. Pero notemos cómo Dios escudriña a Moisés y deja que Moisés lo escudriña a él en versículo 5. En medio de esta conversación Dios le dice, y dijo, hablando Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, como ya dije, esto nos muestra dos cosas, la naturaleza de Dios y la naturaleza de Moisés. Primero, ¿en qué sentido nos muestra la naturaleza de Dios? Notemos que lo primero que Dios le dice a Moisés es, no te acerques, quita tu calzado, porque donde tú estás parado es tierra santa. Así que Dios le está enseñando a Moisés que si bien Dios ha descendido y Dios está ahí cerca de él, Dios todavía sigue siendo un Dios grande. Todavía sigue siendo un Dios que trasciende, que va más allá de lo que el ser humano puede acceder. El hecho que le diga, Moisés, detente, implica que le dice, mira Moisés, yo bajé, pero tú y yo no somos iguales. Tú y yo no somos iguales. Yo soy santo. Notemos que inclusive el valor de la tierra donde Dios estaba cambió. Porque le dice, el lugar donde tú estás pisando, tierra santa es. Es decir, la presencia de Dios como fuego consumidor, como fuego, como santa, lo que hace es que todo lo que Él toca es separado y es reservado para Él. Y nadie puede participar de la misma manera que Él. La tierra donde Dios estaba parado era una tierra común y corriente. Lo que la hacía diferente es que Dios estaba parado ahí. Así que le muestra a Moisés, Moisés, tú tienes limitaciones, tú no puedes acceder a mí. Yo soy un Dios sobre todas las cosas, un Dios alto, un Dios que trasciende. Y eso lo entiende Moisés, porque al final se cubre el rostro. La misma expresión de los ángeles en Isaías capítulo 6. Se cubre el rostro, entiende, Él es mayor que yo. Él es separado de mí, yo no puedo acceder a Él. Así que lo primero que Dios le está mostrando a Moisés es, te voy a usar, con esto es, te voy a usar, pero recuerda quién soy yo. Te voy a usar, pero recuerda que yo soy el Dios separado, el Dios que trasciende, el Dios que cambia el valor de las cosas con solo tocarlas. Así es que te voy a usar no por tu dignidad, sino por mi gracia. Eso es lo que le está mostrando aquí la presencia de Dios. Dios quería que Moisés valorara la presencia de Dios en su vida. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero Dios quería que Moisés valorara la presencia de Dios en su vida, que lo que hace es mostrarle que Dios es un Dios supremo. La única manera en la que nosotros vamos a disfrutar y apreciar la presencia de Dios en nuestras vidas es cuando entendemos que en Él no solamente es el Dios que mora entre nosotros, sino que es el Dios que está sobre nosotros y que no nos necesitaba. Así que eso le está mostrando a Moisés. Por otro lado, notemos que el hecho que Moisés no se puede acercar nos dice mucho de la naturaleza de Moisés. Moisés sí iba a ser usado como el libertador de Israel. Moisés sí iba a ser utilizado por Dios, pero siempre la libertad que Dios iba a traer por medio de Moisés iba a ser una libertad limitada. Iba a ser una libertad limitada porque Moisés no iba a poder tomarlos y llevarlos delante de Dios santos y perfectos, porque Moisés no solamente no merecía ser usado para traer el pueblo fuera y traerlo ante Dios, sino que Moisés mismo no merecía venir ante Dios.
Así que en estos versículos, que son como el inicio del Éxodo, Dios nos está enseñando las limitaciones que este Éxodo va a tener. Va a tener la limitación de que el Salvador que Dios va a mandar no es compatible con Dios, no es del mismo tamaño. Entonces eso lo hace para que haya en las personas, en los israelitas, una sed de un Salvador mayor. Porque aunque muy bueno, aunque Dios lo va a utilizar, aunque va a traer grande salvación, grandes beneficios, el ser humano necesitaba, los israelitas necesitaban una libertad mayor. Necesitaban un libertador que no esté limitado por su condición pecaminosa y caída. Y eso es lo que Dios hace cuando promete a Jesucristo. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículo 21. Si el tiempo en el desierto, recordemos la semana pasada el pastor Máximo predicó, Moisés es traído al desierto y lo que Dios está haciendo en el desierto es tratar con Moisés, porque se tenía mucha confianza. Si eso no le había servido y le había moldeado el carácter lo suficiente, esto lo hizo. Dijo, yo no me puedo acercar a ese ser. Pero notemos que después Dios promete un mayor libertador. Y notemos el contraste de las palabras entre Jeremías 30, 21 y las limitaciones de Moisés. Jeremías 30, 21, si usted lo tiene, le aconsejo que lo subraye y que se lo memorice. Jeremías 30, 21 dice, de ella, en el contexto está hablando de la ciudad de Jacob, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca. Si notamos el contraste, Moisés, no te acerques, y este próximo libertador dice, le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Notamos el contraste entre Moisés el libertador y el libertador prometido en Jeremías 30, 21. Moisés siempre iba a tener esa limitación. Siempre iba a tener la de que no se va a poder acercar a Dios con libertad, sin antes tener que hacer ciertos rituales para no morir. Siempre iba a tener la limitación del pecado. Pero este libertador prometido, dice Dios, se acercará a mí. Vivirá conmigo, con él tendré la comunión más íntima. Él se acercará a mí, yo lo llamaré que se acerque y él se acercará, porque ¿quién se puede acercar a mí? La respuesta es Jesucristo, y ese es nuestro libertador. Por eso nuestra salvación es mucho más grande que la salvación del Éxodo. Porque nuestro libertador, a diferencia de Moisés, no tenía ninguna limitación. Si tú has creído en Cristo, tú estás con un Salvador, con un libertador que no tenía limitaciones, que no te trajo solamente al monte de Sinaí, como más tarde lo hizo Moisés. Tú estás con un libertador que te trajo a lo más íntimo de la presencia de Dios. Un libertador sin limitaciones da una salvación sin limitaciones. Más adelante vamos a ver, en el futuro, Moisés sí saca al pueblo, Dios saca al pueblo por medio de Moisés, pero ¿hasta dónde llegan? Hasta el monte Sinaí. De ahí no pueden pasar. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo por los méritos de Moisés, porque Moisés no merecía entrar al lugar santísimo. Llegan hasta el monte de Sinaí y escuchan la voz de Dios y ven a Moisés con la cara brillante y todo eso lo ven, pero había más que eso. Y Moisés no se los podía dar porque en Moisés tenía limitaciones, pero Jesucristo no nos ha traído a nosotros solamente al monte Sinaí, donde vemos que algo sucede pero no entendemos. Jesucristo nos ha traído hasta la presencia misma y hasta la intimidad con Dios, lo más íntimo que podamos llegar. Notemos Hebreos 12, 22 al 24. ¿Hasta dónde nos trae un Salvador sin limitaciones? Y esto para mí realmente ha sido como un golpe de dos maneras: a mi orgullo y también un golpe a mi desobediencia por no apreciar lo que Dios ha dado en Cristo. Moisés lleva al pueblo al monte Sinaí
Hebreos 12, 22 al 24. ¿Hasta dónde nos ha llevado Cristo? ¿Estamos ahí? Hebreos 12, 22 al 24 dice, si no nos hemos acercado al monte Sinaí, a la ley. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí nos ha traído Jesucristo y mientras estamos aquí juntos, ahí nos encontramos en este momento, en la presencia del Dios del universo, en la presencia del juez de todo y en la presencia de todos aquellos que Dios ha decidido salvar. Nos ha traído un Salvador sin limitaciones, nos ha traído a lo más íntimo de la presencia de Dios. Así que esta Navidad, ¿qué celebramos? A un Salvador sin limitaciones. A un Salvador que nos trajo hasta la presencia de Dios de tal manera que ahora nuestra identidad no está en las circunstancias. Ahora nuestra identidad no está en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Ahora nuestra identidad está en su presencia. La Navidad debería recordarnos que cuando la presencia de Dios está, no importan las circunstancias. ¿Por qué? Jesús nació como un bebé, es lo que mirábamos el viernes. Nació en un establo, nació sin dinero, nació en lo más bajo de la sociedad. A veces pensamos, ay, qué bonito nació en lo más bajo de la sociedad, rodeado de animales. Pero ¿qué había en ese establo? Gozo. María tenía gozo, los magos tenían gozo, los ángeles tenían gozo, porque cuando la presencia de Dios, cuando hemos venido a la presencia de Dios, no importan las circunstancias. En ese establo donde nació Jesús faltaba todo, menos la presencia de Dios, porque estaba ahí en un bebé. Así que eso es lo que celebramos. Por otro lado, si nosotros lográramos entender esto, la manera en la que vendríamos a la iglesia sería totalmente diferente. No vendríamos a la iglesia renegando, no veníamos a la iglesia criticando, pero es que el pastor esto, es que el hermano lo otro, es que el diácono esto, es que esto y lo otro. Vendríamos conscientes que venimos a la presencia, a lo más íntimo de la presencia de Dios, porque nuestro Salvador no tiene limitaciones. Eso transformaría totalmente los servicios, cantaríamos con más agradecimiento, haríamos las cosas con más gozo, no nos dolería cuando tenemos el tiempo de las ofrendas, no nos daría pena alzar nuestra voz al Salvador y no nos daría pena hacer nada de eso. A veces nosotros, la adoración de domingo, a veces se ve como que estuviésemos hablando mentiras. Yo tenía un profesor que me decía, los cristianos son culpables de hablar la mentira como si fuera verdad y de callar la verdad como si fuera mentira. Y a veces eso somos nosotros. Está a la hora de la música y callados, serios. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes hasta dónde nos ha traído el Señor. A la presencia del Dios Todopoderoso, a lo más íntimo de su tabernáculo, al lugar santísimo. Ahí nos ha traído Jesucristo, nuestro Salvador. Por ende, las reuniones más íntimas que tú vas a tener este año son estas, porque estás en la intimidad de Dios, con la intimidad de su pueblo. Vas a tener reuniones con tu familia en Navidad, excelente, no digo que no, pero nunca olvides que las reuniones más íntimas se dan aquí, el domingo a las 12:30. Estás en la presencia de Dios, estás con el pueblo de Dios y estás enfrente de todo lo que adora al Señor. Por otro lado, si tú estás aquí, estás sin Cristo. Quizás tú estás en la iglesia, pero todo lo que acabo de decir no aplica para ti. Si no has venido a Jesucristo, tú puedes llevarte bien con los hermanos, te pueden caer bien, te puede distraer el domingo a las 12:30 para el lunes ir a trabajar tranquilo, pero no estás experimentando
esa intimidad hasta que te arrepientas y vengas a ese Salvador sin limitaciones. La única manera que tendrás una relación íntima, sin limitaciones con Dios y con su pueblo, es que vengas a ese Salvador. Si no te has arrepentido, arrepiéntete. Arrepiéntete el día de hoy y cree en Jesucristo. Ahora, hasta aquí hemos visto que Dios se muestra a Moisés. Dios le muestra a Moisés que Él es un Dios alto, un Dios grande, un Dios santo, un Dios que trasciende, pero un Dios que ha decidido venir a morar con Él. Y por ende la salvación va a tener la misma naturaleza en Cristo. Hemos visto las limitaciones de Moisés. Y eso es algo, aquí entre paréntesis, eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Cuando tú sirves al Señor, no importa qué tan talentoso eres, qué tan buena autoestima tienes, lo importante es que tengas presente estas dos cosas. El Dios es grande y yo no. Y yo tengo limitaciones. Pero notemos que ahora Dios le da a Moisés la misión. Dios ahora le dice a Moisés lo que van a hacer. Después de Dios dejarse conocer por Moisés, le dice en los versículos 7 al 8. Vaya conmigo, por favor, 7 a 8, no se me quede ahí, vaya anotando, vaya lo que le funcione a usted para acordarse de lo que estamos viendo. Éxodo 3, versículos del 7 al 8. Dijo luego Jehová a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del heveo y del jebuseo. Y lo primero que me gustaría que veamos aquí es que este versículo hace un tipo de paralelismo. Si nosotros recordamos la semana pasada, el pastor Máximo predicó, en los últimos versículos del capítulo 2, lo último que vemos es que dice que el clamor del pueblo sube hasta el cielo. Su clamor y su servidumbre sube y Dios los escucha y Dios los ve. Notemos que aquí Dios le dice esas mismas palabras a Moisés. Le dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Entonces es un paralelismo, las palabras son las mismas. La semana pasada vimos el clamor sube, ahora Dios le dice a Moisés, yo he visto ese clamor y he escuchado he conocido sus angustias. La única diferencia es que ahora no es el clamor el que está subiendo, ahora es Dios el que está descendiendo. Le dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Notemos cómo Dios dice, he descendido yo para yo librarlos de la mano de los egipcios. Lo interesante ya no es que el clamor subió, sino que Dios descendió una vez más. El Dios que está sobre nosotros decide morar entre nosotros. ¿Cómo vamos a valorar su presencia? Entendiendo que Él no tenía por qué bajar. Él no tenía por qué descender. Por otra parte, con estas palabras, Dios le está dando inicio al Éxodo. El Éxodo realmente no empieza en Éxodo capítulo 1, versículo 1. Ahí se nos da el contexto, ahí se nos dice por qué era necesario el Éxodo. El pueblo estaba esclavizado, el Dios de los israelitas parecía que estaba en silencio, nadie clamaba a Dios, los israelitas no clamaban a Dios, el Salvador que Dios proveyó no clamaba a Dios, y como el pueblo y el Salvador no clamaban a Dios, Dios desciende. Como siempre, Dios tomando la iniciativa. Lo interesante que le muestra aquí es, dice, yo he descendido y yo haré todas estas cosas. Así que en el inicio del Éxodo, aquí donde estamos, Dios nos muestra muchas cosas. Primero que nada nos muestra que es Dios el que va a dar la tierra a los israelitas, no Moisés. Segundo nos muestra segundo nos enseña que ese Dios alto ha bajado y el pacto depende totalmente de Él. Todo lo que suceda en el Éxodo, las ranas, los piojos, todo, fue Dios, fue su presencia. Pero lo que vemos es que Moisés, aunque está viendo a Dios ahí, todavía no entendía eso.
Notemos versículos del 9 a 10. Dice, Dios le habla a Moisés, después de que se le revela, después de que se ha descendido, le dice, ven por tanto ahora y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si esto le hubiese dicho a Dios a Moisés en el capítulo 1, como vimos la semana pasada, cuando Moisés se tenía confianza, si Dios le hubiese dicho esto a Moisés, al Moisés de 40 años, Moisés habría dicho, claro que sí, yo voy, yo ya tengo el plan y si tú quieres te unes. Es lo que estaba tratando de hacer, por eso mató al egipcio. Él estaba tratando de liberar, pero el Moisés de 80 años, ese Moisés que ya no tiene su puesto privilegiado, ese Moisés que ya Egipto ya no es su hogar, ¿qué responde? Versículo 11 al 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Toda la confianza que Moisés había tenido, toda esa confianza que vimos la semana pasada, ya no estaba más. Ahora lo único que Moisés dice es, ¿quién soy yo para ir a sacar a Israel? ¿Quién soy yo para ir a pararme en el reino más poderoso del mundo y sacarlos? ¿Quién soy yo? Seguramente si Moisés nos preguntase eso a nosotros el día de hoy, le diríamos, mira Moisés, lo que bien se aprende no se olvida. Tú aprendiste cosas en Egipto, tú ahí las tienes, lo único que tienes es que confiar en ti. Seguramente esa es la respuesta que nos gustaría escuchar a nosotros también. Cuando hay algo que nos da miedo, pero Dios ni siquiera toma en cuenta su respuesta. Dios le da una respuesta a Moisés, no centrada en Moisés, sino centrada en Dios. Le dice, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Dios ni siquiera le dice a Moisés, mira Moisés, tú eras el príncipe, ni nada. Ni le dice, es que le vamos a hacer así, ni es que ya tengo un plan. Le dice, Moisés, tu mayor garantía de que esto va a funcionar, de que el pueblo va a salir libre, de que va a haber libertad para el pueblo de Egipto, es que yo estaré contigo. Es mi presencia tu mayor garantía. La presencia de Dios era la mayor garantía para Moisés y su mayor protección. Eran las dos cosas, su mayor arma y su mayor escudo. Vemos que Dios quería que Moisés aprendiera esto. Que Dios quería que Moisés aprendiera a confiar en el Dios que había descendido. Éxodo 4:12 vuelve y le repite. Le dice, ve y yo estaré con tu boca. Le dice, cuando hables yo estaré con tu boca. En otras palabras, Dios está aquí tratando con el carácter de Moisés y le dice, mira Moisés, ve. Y Moisés dice, es que no puedo. Dice, yo estaré contigo. Es que no sé hablar, va a decir más adelante, yo estaré con tu boca. En otras palabras, la garantía de que todo iba a funcionar no era ni el entrenamiento de Moisés, ni la humildad de Moisés, ni nada de Moisés, sino la presencia de Dios. Dios había pasado 40 años enseñándole a Moisés en el desierto a no confiar en sí mismo. Y ahora le está enseñando en esta zarza a confiar en Dios. Dios estaba haciendo las dos cosas. Por un lado le enseñó, Moisés, es que no confíes en ti. Pero por otro lado no le dice, es que no hay que confiar en nada, sino que le dice, sino que confía en mí, en mi presencia. Pero confía en que si yo soy tan alto y he descendido, Egipto para mí no es nada. Confía en que si tú Moisés conoces de gloria, tú sabes de la gloria, tú viviste en la gloria de Egipto y no cualquiera se podía acercar al faraón. Tú no te puedes acercar a mí. Si Egipto era poderoso, si Egipto era restringido y era poderoso, yo soy mucho más. Es lo que le está mostrando Dios a Moisés, que confíe en Dios y en su presencia. Nada de la seguridad que Dios le da a Moisés está en Moisés. Toda está en que Dios descendió y estará con Moisés. Y esa es la promesa que nosotros tenemos el día de hoy. Las cosas no han cambiado. Nosotros seguimos siendo como Moisés en ese aspecto, pero ¿cómo voy a hacer yo todo esto que el Señor me pide? Vemos los mandamientos de Dios a veces y decimos, es que sí quiero, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero tenemos que recordar algo, amada iglesia.
Cuando el Dios nos da un mandamiento, Dios no solamente da el mandamiento, junto con ese mandamiento Dios da su presencia. Y la garantía de que las cosas van a cooperar para bien y que las cosas se van a salir como Dios quiere es la presencia de Dios. Esa fue la garantía que Dios le dio a Moisés. Esa fue la garantía que Dios le dio a Josué. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Y esa es la garantía que Jesucristo nos dio a nosotros. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Vayan, bauticen en el nombre de la Trinidad, hagan discípulos y yo, el Rey, al que tiene toda la potestad, aquel que está sobre todo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La evidencia y la garantía de que la iglesia no fracasará en su misión no es ni Sproul, no es ni MacArthur, no es ni ninguno de los pastores que hayan predicado aquí, no es ni Spurgeon, es la presencia de Cristo con todos estos hombres. Nosotros podemos estar seguros que la iglesia no fracasará en su misión de discipular al mundo, en su misión de alcanzar a los que Dios quiere salvar, porque Dios está con la iglesia, porque Cristo está con la iglesia. Cristo está apasionadamente comprometido con la iglesia. Y si tú el día de hoy quieres invertir tus fuerzas a lo que Cristo está apasionado, apasionate por la iglesia, porque te estás comprometiendo con lo que Cristo está comprometido. Estar con la iglesia para un cristiano es estar comprometido con Cristo. Así que yo quiero animarte el día de hoy, porque yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero quizás mañana, pasado vendrán desánimos. Estoy seguro casi que el próximo día en tu trabajo querrás compartirle el evangelio a una persona, querrás hablarle del evangelio a tu vecino, querrás hablarle del evangelio a quien sea. Y tu pregunta será, ¿pero quién soy yo para que me escuche? ¿Quién soy yo para que Él me escuche? ¿Quién soy yo para que Él venga al evangelio por medio de la predicación, de mi predicación torpe? Yo ni siquiera sé hablar, ni he ido al seminario. Pero ahí recuerda que la presencia del Señor Jesucristo está contigo. Que la presencia del Señor Jesucristo es tu garantía. Que la presencia del Señor de Jesucristo es de lo que tú necesitas depender y de lo que el más teólogo, más educado necesita depender. Tienes todo lo necesario para hacer la obra del Señor si has venido a Cristo. Tienes todo lo necesario en la presencia de Cristo. Por otro lado, vuelvo y repito, en este tiempo, este año ha sido difícil. Para mí, mis años más difíciles de toda mi vida han sido 2019, 2020. Han estado llenos de los desiertos del Señor, pero que este año también sea donde más nos aferremos a la presencia del Señor. Porque lo grande de tu salvación es su presencia. Porque no podrás hacer nada, ni como esposo, ni como trabajador, ni como nada, a no ser que tu mayor pasión sea disfrutar, anhelar y atesorar la presencia de tu Salvador. Así que iglesia, animémonos con esto, hagamos la obra del Señor confiando que Él está con nosotros. Cuando te preguntes en tu trabajo, ¿quién soy yo para que me escuche? Mejor pregúntate, ¿quién es mi Salvador? ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién es el que está conmigo? ¿Quién es el que verdaderamente habla? Si la presencia de Dios está en ti, si Jesucristo, su Espíritu Santo está en ti, Jesucristo está contigo, aunque hables a señas, Él hará la obra. Vamos a orar. Padre amado, damos